siguiendo el orden de las unidades de nuestro programa y dando un poquito en la lista de las prioridades para el examen. Sobre todo porque ustedes van a tener unos días para profundizar. Le vamos a pedir a todos y todas, o a cada uno y a cada una, que tengan sus micrófonos abiertos y que después que yo vaya haciendo la exposición, primero vamos a ir tratando de responder las preguntas que ustedes tengan para formular, aclarando que hemos generado este espacio para poder conocernos, vernos, dar respuestas puntuales, no a lo técnico, sino de contenido de la materia. Porque ustedes lo técnico lo resuelven con virtual y a lo mejor ya viendo el material que tienen en las videoclases, viendo el material de los apuntes, leyendo la bibliografía obligatoria, les van a surgir preguntas que se las podemos evacuar. Entonces, cuando termino más o menos lo que yo y las compañeras, colegas a cargo de sus respectivas comisiones, decidamos que abrimos la etapa de preguntas, ustedes van a poder abrir de uno el micrófono y preguntar. Victoria y Elisa, buenas. Sí, ¿querés, Sonia? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Elisa? Bien. Si querés, lo que podemos hacer es ir, vas empezando y yo voy admitiendo una vez que se van agregando, digamos, se siguen agregando alumnos, así que... Bueno. Más, recordemos que es hasta las 16, así que podemos ir empezando. Dale, bueno. El derecho de las familias, como ustedes lo tienen en la unidad 1, es, podríamos decir, un derecho relativamente nuevo. De hecho, antes de ahora, formaba parte de las llamadas ramas del derecho privado. Hablábamos del derecho de la familia como una parte del derecho civil comprendido dentro de lo llamado derecho privado. ¿Qué pasaba con ese encorsetamiento de esta materia que tan vertiginosamente se modifica? No resultaba conveniente y generaba problemas. Ahí está la profesora Natalia también. La cátedra presente en este momento, así que mis compañeras y colegas me van a ir haciendo las marcaciones, que ellas son las que más saben los puntos flojos que han tenido ustedes en sus prácticos, en sus parciales y demás, mucho más que yo. Bueno, considerando entonces estas cuestiones de encorsetamiento que significaba pensarlo al derecho civil, al derecho de familia como parte del derecho civil, nos encontrábamos con una limitación intolerable. ¿Qué se arregla esa limitación intolerable? Al leer el artículo 1 del actual Código Civil y Comercial. El artículo 1 del actual Código Civil y Comercial nos permite comprender que el derecho de las familias, como cualquier derecho civil, ya no va a tener solo una mirada privatista limitada a la relación entre partes, sino que intereses que tienen que ver con intereses de derechos humanos que conmueven a todo nuestro país y a la comunidad internacional. Por esta visión constitucionalizada y amplificada, hoy en día podemos decir que el derecho de las familias no es solo un derecho que forme parte del derecho privado, sino que tiene muchas notas del derecho público, de hecho, del derecho constitucional. Esas notas de derecho público que vamos a ir viendo en las distintas temáticas hacen que nosotros frecuentemente tengamos que hablar
de normas de orden público. Quiere decir que aunque a ustedes les parezca disponible una u otra cosa, no lo es. Justamente es por eso que nuestra cátedra es constante en explicar y en exigir una terminología constitucionalizada para hablar de las relaciones de familia. Es absolutamente importante para nosotros que nuestros alumnos y alumnas comprendan que no es lo mismo decir persona menor de edad, niño, niña, adolescente, que decir menores. Tanto no es lo mismo que si alguien se refiere a un niño, niña o adolescente o persona menor de edad simplemente sustantivando la palabra menor, para nosotros significa que no ha leído ni ha comprendido los lineamientos de la Convención Internacional de Niños, Niñas, Adolescentes, que la tenemos en el mundo desde 1989. ¿Y por qué es así? Porque justamente el cambio de forma de denominarlo tiene que ver con un cambio de ideología, que parte de no tratar a ese niño, a esa niña como un objeto de propiedad de nadie, sino como un sujeto de derecho que por lo tanto tiene su posibilidad y el reconocimiento para opinar, para que su opinión sea tenida en cuenta, para poder ser cuidado por ambos padres, para ejercer el derecho a la educación, el derecho a la salud. Nosotras en otros exámenes hemos sido un poco insistentes en que nuestras y nuestros alumnos comprendan lo que significa la nueva mirada, la comprensión de la niñez, la adolescencia y la familia. Es imprescindible que ustedes sepan por qué la Argentina, con la reforma del 2015, se aparta de las viejas nociones de incapacidad absoluta y relativa. Si ustedes leen sus apuntes, miran las videoclases, se van a dar cuenta que nosotros estamos focalizados en la legislación vigente. No tanto en el relato histórico, aunque le damos valor, porque quienes no conocen que el anterior paradigma hacía que los adultos dispongan las cuestiones relativas a los entonces menores, no pueden entender por qué tiene tanto significado el cambio de paradigma. Las personas que no conocían que antes había una ley que se llamaba de patronato, por la cual había un adulto que resolvía a través de muchas veces el aislamiento de ese niño o niña, de su familia, la mejor manera de educarlo, de cuidarlo. Si no comprenden eso, tal vez no puedan advertir la importancia que tiene ahora el paradigma en el que nosotros vamos a tratar muchos temas como los cuidados personales, la responsabilidad parental, las formas de filiación, el derecho a conocer los orígenes y demás. En este aspecto también, así de fuerte, así de importante, por el sustrato que tiene para nuestra cátedra, que es esencialmente humanista y que nuestra universidad lo es, no tienen otra cátedra de Derecho de Familia en la cual ustedes puedan estar en la prehistoria del tratamiento de la niñez, adolescencia y familia. Entonces tenemos la esperanza de que nuestras y nuestros colegas con los que nos vamos a encontrar en el ejercicio profesional en algunos casos o en instancias académicas en otros, sea con un serio respeto por la persona humana. En este mismo sentido que les estoy hablando del tratamiento de todo lo que tenga que ver con niñas, niños y adolescentes, en el mismo sentido, y también tomando el artículo 1 de nuestro Código Civil y Comercial, explicamos que la mirada respecto de las personas con discapacidad es una mirada de derechos humanos
Y nosotros exigimos como parte del contenido de nuestra materia de la Convención Internacional de Protección de Derechos de Personas con Discapacidad. Si no tuviéramos este marco de derecho público convencional constitucional y en la Argentina no tuviera ya desde el 2014 la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad, hoy rango constitucional, no se entendería por qué nosotras les exigimos que el acta en un múltiple choice y en un parcial, en lo que fuera, ustedes se refieran a la persona y agregándole a la persona aquella situación que pudiera resultar como una discapacidad. Para nosotros, escuchar que un alumno escriba y o diga el discapacitado, el sordo, la ciega, el down, la down, es directamente una persona que no puede haber aprendido el derecho de las familias. Quienes estudian el derecho de la familia tienen que saber que lo que nos define es el ser personas y que podemos tener una circunstancia que limite nuestra capacidad de manera permanente o de manera transitoria. Porque, por ejemplo, dentro del Código Civil y Comercial, tanto para la restricción de la capacidad como para la incapacidad, vamos a referirnos a aquellos que tengan una connotación de discapacidad mental y que pueda ser prolongada o permanente. Por eso vamos a estar incluyendo en esta cuestión todas las personas que tengan una situación incapacitante transitoria, por ejemplo, en razón de tener un consumo problemático de sustancias que podría evolucionar positivamente. Cualquiera de nosotros que hoy está, digamos, sin una discapacidad, por circunstancias X, podría caer en una situación de discapacidad. Y no toda discapacidad tiene consecuencias jurídicas específicas. Eso lo vamos a dejar para la unidad del tema. Yo estoy hablando de la unidad 1, que es lo convencional constitucional. También en esta cuestión del lenguaje, para nosotros es fundamental y tiene que ver también con una posición de la cátedra, una posición relacionada con las reivindicaciones de los derechos de las mujeres, que no tiene que ver con ninguna posición política partidaria o coyuntural de nuestro país. Nuestra fuente es la CEDAW, la Convención Internacional de Protección para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, que es de 1979. O sea, nosotros no estamos pretendiendo forzar en ustedes, por ejemplo, el uso de un lenguaje. Sí estamos pidiendo que el lenguaje no sea contrario a la Convención de la CEDAW. Y lo aclaro muy bien por qué. Porque hemos tenido inconvenientes con algunas alumnas y alumnos que consideraban simplemente que para ellos está muy bien decirme a mí el abogado, cuando una evidencia que yo soy la abogada, porque mi identidad en la relación es femenina. Entonces nosotros queremos que está permitido por la libertad que tenemos las cátedras de utilizar lenguajes que no estén sometidos a la rigurosidad de la Real Academia Española, porque nosotros vivimos en la Argentina y hay muchas palabras que la Real Academia Española todavía no la ha aceptado, que probablemente las termina aceptando más tarde y que tienen sí que ver con una posición en que nosotros valoramos mucho lo que nos cuesta a la mujer el reconocimiento de los derechos.
De hecho, nuestra cátedra hoy está integrada solo por mujeres. Anteriormente teníamos un colega varón, pero eso, ¿qué quiere decir? Que es importante, no están obligados ustedes a utilizar el lenguaje genérico, que muchas veces se lo sustituye por la E, se lo sustituye por una X, o pueden utilizar la barra abogado barra abogada. No están obligados, pero a ustedes no les tiene que causar escozor que nosotras, tanto yo como mis compañeras de cátedra, sí la utilicemos. Es parte de una idea que tenemos de construcciones que visibilicen los derechos de las mujeres, incluso los derechos a poder ser nombradas. Toda la vida nosotras hemos festejado el Día del Profesor. Tranquilamente se podía haber dicho el Día de los Profesores, del profesorado o de los profesores y las profesoras. Se ha festejado el Día del Maestro y aun cuando la mayoría son maestras, se ha festejado el Día del Abogado cuando muchas somos abogadas. Bueno, son construcciones y quienes no formamos en derecho tenemos que entenderla, no ser intolerantes, porque nosotros no le vamos a hacer salir mal en un parcial por la cuestión esta. Sí van a desaprobar si dicen la palabra discapacitado, porque es contraria a la estricta denominación de la convención. Sí van a reprobar si dicen menor y no dicen persona menor de edad, porque es contraria a la convención. Y por último, en esta explicación del artículo 1, que queremos darle como Cátedra Interamericana de Protección de Derechos de los Adultos, conocida comúnmente como la Convención Interamericana de la Ancianidad o de las y los adultos mayores. ¿Por qué lo hacemos? Porque esta gran materia, esta materia apasionante de sus carreras, va a tratar de darle la respuesta jurídica a las vivencias de personas que van desde la primera infancia hasta los últimos momentos de su vida. Y después van a pasar conmigo a sus sesiones y vamos a ver qué pasa cuando alguien muere. Pero en esta materia vamos a tratar de que ustedes tengan las herramientas para posicionarse adecuadamente. Y un gran esfuerzo. El artículo 8 del Código Civil y Comercial habla de la inexcusabilidad del derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que todo ciudadano y ciudadana que ande caminando por la República Argentina se supone que conoce las leyes que lo rigen. No es una realidad, es una ficción legal. Antes nosotros decíamos, cuando yo iba a la universidad hace más de 33 años, decíamos, las leyes se reputan conocidas por todos. Como la palabra reputa hoy es un poco polémica, se cambió y se habla de la inexcusabilidad del derecho. Pero esta responsabilidad de saber las leyes que nos rigen es triplemente una exigencia para una alumna o un alumno de abogacía. Entonces, por eso arrancamos hoy explicándole como parte de los objetivos para que ustedes no cometan el error de minimizar como si fuera qué palabra uso. No es una palabra, es una visión convencional, constitucional de la persona. ¿Y cuándo se va a recurrir a un abogado o una abogada? Cuando una de estas personas, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, personas unidas en diferentes formas, tengan alguna problemática. En ese sentido, equipo, si algo en general, si no voy a seguir el orden de las unidades. Elisa, Victoria, Nati, si hay algo de la parte general que queríamos decir. No, me parece que está bien, creo que podrías ir por orden de bolillas, digamos, de unidades. Me parece que está bien, no sé si lo aclaramos, que para
los que rindan la semana que viene es el viernes, que el examen es oral por este mismo sistema. No sé si se aclaró esto por las dudas, ya lo aclaramos. Y respecto al contenido, lo que ya viniste explicando, no, me parece que está bien. Cualquier cosa, si vayan levantando la mano, quienes quieran preguntar, entonces le damos la palabra para que habiliten el micrófono. Tirado. Victoria, o Sí, si no, que se anote, que vayan escribiendo en el chat, que también. piden la palabra, entonces nos queda registrado. Vamos Perfecto. a ir preguntando de la unidad que vamos hablando, del tema que vamos hablando. No vamos a empezar preguntando de técnica de reproducción humana asistida si no dimos filiación todavía. Mantengan ese orden, ¿eh? ¿Le diste Perfecto. la palabra a María o qué? Me levantó la mano, no sé si quiere algo, no sé, rapidito, No, María. sí, te quería preguntar si habría, es todo el programa, ¿no es cierto? ¿No es que hay que exponer una o dos bolillas? Examen. Es pregunta de todo el programa. Así mismo. Así mismo. Ok, ok. Sí, ok. Perfecto. Gracias. Aclarado eso para todos. Bueno, ustedes en la unidad 1 tienen construir el concepto actual de familias en consonancia con los principios constitucionales convencionales y la constitucionalización. Esto hemos de alguna manera dicho. Iniciamos hablando de algo que ustedes lo estudian en Introducción al Derecho, relación de las leyes. Como bien dice el artículo 1 del Código Civil y Comercial, las normas tienen que responder, las normas inferiores, las normas de fondo, sean provinciales o nacionales, tienen que responder a lo previsto en la Constitución y lo previsto en la Constitución en los tratados de derechos humanos incorporados en el 75, inciso 22, y ampliaciones, porque como acabo de decir, la Convención de personas con discapacidad se le dio rango constitucional en el 2014. ¿Por qué nosotros explicamos esta mirada de las familias? ¿Por qué absolutamente rechazada cualquier cuestión que tenga que ver con la discriminación de tipos familiares? Para nosotros, familiares, obviamente, la constituida por una persona, con un hijo, por 3 generaciones compartiendo los cuidados, y en la cuestión de las familias matrimoniales o convivenciales, del mismo, diferente género, hay un tema nomás que me parece que amerita que yo diga unas palabras. La Argentina está haciendo un proceso y que nosotros como cátedra acompañamos, por el cual se le da importancia a la socioafectividad. Tanto es en la visión de las familias y sus formas, la socioafectividad como la genética. Tan importante es que los profesores de todas las universidades del país, cada 2 años nos juntamos en unas jornadas nacionales donde tratamos de ver en qué tenemos que trabajar. Y el tema elegido para este año en Mendoza es la socioafectividad. Creemos, estamos convencidos que la socioafectividad genera vínculos. Cuando ustedes estudian el artículo 555 del Código Civil y Comercial, que se refiere al derecho de comunicación, es uno de los pocos artículos donde quedó expresado quiénes pueden pedir mantener contacto con niños, niñas o adolescentes. Y si ustedes van ahí, van a leer que dice: los que tienen a su cargo el cuidado de personas menores de edad, capacidad restringida, enferma o imposibilitada, deben permitir la comunicación de estas personas con sus ascendientes, descendientes, hermanos bilaterales o unilaterales, parientes por afinidad en primer grado. ¿Sí? Y sigue diciendo que se aplica en el 556 a favor de quienes justifiquen un interés afectivo legítimo.
En este sentido, nosotros creemos que hay personas que tienen un vínculo cuasi familiar y que por lo tanto, que tiene que ver con la socioafectividad, va a tener incidencia no solo en materia de comunicación, sino en algunos supuestos de adopción y en algunos supuestos también donde estemos buscando personas de apoyo de las personas con restricción a la capacidad. No, en una palabra, eso sería un poquito lo que yo querría agregar. Chicas, ustedes, Nati, Eli, si se acuerdan de algo que tengan problemas, los alumnos en esa unidad 1. O avanzo hacia la unidad 2. Sí, yo creo que avances mejor, Sonia. Si hay alguna Algo que pregunta, tengan unidad... preguntas. No, nadie está levantando la mano ni hay preguntas en el chat respecto a la unidad, así que podríamos avanzar con la 2. Bien, la unidad 2. Cuestiones relativas al matrimonio, sus principios, requisitos intrínsecos y extrínsecos. Bueno, históricamente el matrimonio fue una forma de organización. La República Argentina respeta y regula el matrimonio laico, el matrimonio civil, sin perjuicio de cualquier otro requisito o aditamento propio de los matrimonios religiosos. Para este matrimonio civil, los requisitos, digamos, básicos no merecen ningún error, tienen que ver con la edad, con la condición de la comprensión del acto, un tema que creo que habíamos puesto en un trabajo práctico, el explicar que si una persona de menos de 16 años solicitaba casarse, si era de menos de 16, aun cuando sus progenitores le autorizan, requiere también la dispensa judicial porque hay que evacuar, asegurarnos que comprende las responsabilidades del acto. Mientras que los 16 y los 18, con el consentimiento de los padres, el micrófono, Mariela, tenés precio. Mariela, Silvia. Usted no tiene forma, ahí está. Ese era un tema que me acuerdo que lo habíamos conversado con la jefa de trabajo práctico. Solamente, ustedes dirán no hay casos, hay algunos pocos casos, pero lo hay, y mayormente también cuando tienen 16, entre los 16 y los 18, y un progenitor no está de acuerdo, también es un supuesto para que un juez evalúe si es lo mejor o no para esa o ese adolescente. Esto es muy significativo porque en nuestro país, ustedes saben que una persona puede, siendo adolescente, reconocer hijos. Por ejemplo, si mal no recuerdo, el reconocimiento de los hijos está en el artículo 680. ¿Qué pasaba entonces? Que una persona reconocía a un hijo y quería casarse. Y los padres se oponían, porque decían que era un inmaduro, que ellos no pudieron evitar el reconocimiento del hijo porque estaba habilitado por la ley, pero sin embargo no le iban a permitir casarse. Entonces hay veces que esos adolescentes, por diferentes circunstancias, lo piden judicialmente. Con respecto a las condiciones de la persona con discapacidad, debemos separar, si se trata de personas con discapacidad, del tipo de las con consecuencias jurídicas invalidantes, como pueden ser los problemas de salud mental, prolongadas o permanentes, que pongan en riesgo la integridad o la de otro. Si vamos a esos casos, habrá que ver la sentencia. Por eso el derecho de la familia es un derecho que se debe ejercer con el suficiente entendimiento que no hay un modelo donde encaje todos los casos. Nosotros hablamos de casos que tienen su característica propia y por eso, como hablamos de casos con su característica propia, vamos a hablar de sentencias personalizadas. Llamamos sentencia guante, a medida. Esto es muy importante que
ustedes lo tengan en cuenta, porque si hay una persona con una restricción, con un certificado de discapacidad, que la persona, por ejemplo, tuviera una discapacidad visual, no ve, o motriz, no requiere ninguna intervención de nada, va y se casa con quien quiere, cuando quiere. Si una persona tiene síndrome de Down y no tiene una sentencia que haya restringido jurídicamente su capacidad y haya dicho que para, por ejemplo, contraer matrimonio requiere la intervención del apoyo, se va a casar. Y ella dice que requiere la intervención del apoyo, el apoyo va a tener que consentir. Y si el apoyo no quiere consentir, el juez va a tener que autorizar. Y está previsto en el código cómo se evalúa la comprensión de la responsabilidad. En esta unidad 1 del matrimonio, también es muy importante entender las cuestiones de matrimonio previo, ¿sí? Segundo, tercero matrimonio que requieren, por supuesto, la registración del divorcio anterior. También, en el caso de las uniones convivenciales registradas, no estarían casados, podrían contraer matrimonio, es conveniente, por supuesto, y útil y necesario e indicado que se inscriba el cese de esa unión si es que la unión fue registrada. Yo más o menos de la unidad 2, me acuerdo eso. Tengan en cuenta que actualmente nuestro código no exige que su... perdí por mirar el chat, me perdí el hilo. Actualmente los casados no tienen que convivir en el mismo domicilio. Sea un tema importante porque la gente tiene la fantasía del famoso abandono de hogar. Dije, el matrimonio, el deber de fidelidad. Son cuestiones del ámbito moral, ético, respetables, por supuesto, pero que tienen que ver con los pactos que hagan cada uno de los contrayentes. También es una cuestión muy útil, creo que tal vez ahí es donde tengan un poquito más de dificultades cuando nos vamos a referir a la cuestión patrimonial. Pero en lo personal yo no tengo más que decir. Mi equipo, si me quieres recordar algo o si hay preguntas. Sí, hay una pregunta. Roberto Zuna preguntó si uno de los progenitores se opone a que se case una persona menor de 16 años, ¿quién lo resuelve o lo autoriza? Supongo que habrás llegado tarde porque creo que lo mencionaste. Quedó clarísimo que ese es el caso en que interviene el juez. Familias. Justamente. Sí. No hay más preguntas. Sí, creo que la doctora Fernández Acese tenía algunas cuestiones que quería que remarques, que habían como que quedado dudas durante la cursada. Dale. Le cedo la palabra. Sí, en realidad no tiene que ver con esta unidad, pero por ahí, Sonia, decía yo que como ya empiezan a surgir preguntas en el chat, si te parece que sigamos con eso y si incluso ya tienen preguntas sobre otras cuestiones, que las vayan haciendo, sobre todo para que no nos quedemos sin tiempo y todos y todas puedan evacuar sus dudas. Salvo que alguien ya tenga dudas sobre esta unidad o sobre este tema que estuviste, digamos, hablando, por ahí podríamos avanzar. Voy a la unidad 3, entonces algo que me digan lo contrario. En la unidad 3, la diferencia que vemos, que es muy importante, ustedes saben que el Código Civil y Comercial regula la unión convivencial, una forma de familia muy utilizada, que ustedes en el material tienen muy clarito, creo un cuadro, además no sé si en la videoclase no está un cuadro, donde separamos las uniones convivenciales espontáneas, sin registración, que existen, que son válidas y que tienen los efectos que tenían anteriormente. Por ejemplo, si una persona tiene una unión convivencial espontánea de años, 20, 10, 8,
va a seguir teniendo los mismos derechos previsionales que tenía anteriormente, los mismos derechos de reconocimiento de carácter indemnizatorio laboral que tenía anteriormente. La diferencia con las uniones registradas y son dos. Una es la posibilidad de hacer pactos. Esos pactos resolverían muchísimos problemas que se presentan al momento del cese de la unión. ¿Por qué? Pactos se consideran convenios que hacen las partes libremente, legítimamente, o pactos convivenciales son incluso más amplios que los prematrimoniales, porque los prematrimoniales están limitados a que el pacto sea solamente por la opción de un régimen patrimonial matrimonial, por un inventario, por un reconocimiento, por lo que fuera. De manera tal que en estos pactos está muy bueno aconsejar, asesorar. No sé si es bueno o malo, pero la gente viene a los abogados no para hacer prevención, sino porque ya está todo mal. Si vinieran para hacer prevención, probablemente uno le explicara, mira, aunque vos estés conviviendo, cuestiones patrimoniales van a existir. Así que es mejor organizar bien las cosas. En este punto, los convivientes, desde el punto de vista personal, tienen que convivir en el mismo domicilio. Más de 2 años, de manera pública y notoria, y la validez de esa unión convivencial va a estar dada porque las personas se divorciaron si estuvieron antes casadas. Es un requisito para los efectos jurídicos de las uniones convivenciales que las personas no tengan una unión convivencial subsistente o un matrimonio subsistente. Cuando vos registras tu unión convivencial, te aseguras la posibilidad, aseguras la protección de la vivienda. Lo que más vemos nosotros en el estudio jurídico justamente son los problemas de vivienda. Cesada la unión, si no está registrada, no puede invocar por sí misma esa protección y muchas veces se queda expuesto. Quiero que comprendan que cuando hablamos de atribución de vivienda, no estamos hablando cuando la atribución es en función de tener hijos menores de edad, sino de la persona adulta. Si yo tengo una unión convivencial registrada y la otra parte es dueño de la vivienda, como es el único titular, podría venderla y no requeriría mi consentimiento. Pero si yo estoy conviviendo y la unión está registrada, sí requeriría mi consentimiento para venderla. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente, el Instituto de Vivienda de la provincia de Chaco pide que las uniones convivenciales sean registradas, porque ahí lo que está en juego es la vivienda. Y actualmente y frecuentemente, cuando se presenta una pareja de convivientes, la titularidad de esa vivienda sale en condominio a favor de ambas partes. Si nosotros abogados o abogadas tendríamos que asesorar a alguien que está conviviendo para resguardarse, tendríamos que decirle, mira, hace un pacto convivencial por el cual lo que ustedes van a comprar, si por más que sea nombre de uno, se pueda reconocer el aporte del otro, que en caso de cese la persona va a tener un aporte alimentario. Hay muchas cosas que se pueden anticipar en los pactos de las uniones convivenciales. Las uniones convivenciales, si bien el tema, que es muy gracioso como todavía lo de la fidelidad atraviesa las consultas jurídicas. Las uniones convivenciales por ahora están reconocidas para uno y una, o uno y uno. No sé si me explico. Monogamia en la Argentina. Ahora hay cuestiones que exceden. La moralidad es una cuestión ética. No hay daño ni perjuicio por la inmoralidad. ¿Se entiende? O sea, no le manden a la gente a andar haciendo denuncias, abandono de hogar, infidelidad, escribiendo con quién fue su conviviente, porque no sirve para nada. Sí
Cuando hay cese de uniones, como la gente no tiene dinero en nuestra zona, y la mejor forma sería mandar una carta de documento o una notificación notarial que diga a partir de la fecha cesó nuestra unión convivencial, en ese caso podría ir a la policía y decir, vengo a manifestar que a partir del día de la fecha cesó mi unión convivencial con el fulano de tal en tal lado y ahora me voy a vivir a otro lado. Pero por favor tengan en cuenta eso en materia de uniones convivenciales. También, por favor, que la gente se saque de la cabeza que ahora, porque está en el código, la conviviente tiene derecho alimentario porque no lo tiene, salvo que se haya pactado, no tiene derecho hereditario, salvo que se haya testado. Entonces, es claramente distinto el matrimonio de la unión convivencia. Chicas, ustedes, yo soy todo oído y escucho sus aportes totalmente libres, ustedes de mi equipo, ¿eh? Disculpe, yo quiero hacer una pregunta. En el caso de las uniones convivenciales, ¿no? Pero viviendo en otro lado, o sea, estamos hablando de vivir en la casa de tu suegra, porque hoy por hoy ya casi el hecho de comprar una vivienda o algo de eso se complica, ¿no? En ese caso, ¿cómo es la situación en cuanto a menores? ¿Vos tenés menores y la persona fallece con la que convivís o en esos estilos? Sol, ¿vos Sí. te incorporaste recién a la clase? Sí, porque tenía problemas con internet. Bueno, Sol, habla con alguno de tus compañeros o compañeras, porque tengo que decírtelo, que la persona que se refiere a una niña, niño o adolescente, o a una persona menor de edad como menores, no tiene que preocuparse ninguna unidad más porque desaprobó el examen. Sí, todavía me tengo que acostumbrar a la palabra, sí, tiene razón. Y no, yo les aviso porque no quiero ninguna queja. Solitos. Cuando ustedes en el examen digan el menor, saben que desaprobaron, no sigan esforzándose, estudien la Convención Internacional de las Personas Menores de Edad, de personas, de niños, niñas y adolescentes, lean el Código Civil y después se presentan para el próximo turno porque me van a agarrar muy mal, me va a caer eso. Tiene, profe. Perdón, Sol, que te lo diga, pero arranqué mi esposo. No, está bien porque todavía aún me sigue saliendo, me trato de acostumbrar, pero me sigue el... Trate que no te salga en el examen, a nadie que le salga en el examen. Bueno, es una cuestión fundamental de la vivienda. Si vos tenés en comodato un terreno de alguien, tu pseudo-suegra, porque la palabra suegra se utiliza como un parentesco afín para el casado. El parentesco por afinidad es para las personas que tienen vínculo matrimonial. El suegro, la suegra, la nuera, el yerno, no se aplica en esa terminología para los convivientes, ¿sí? Vamos, pero para que nos entendamos, vamos a decir, el como si fuera suegro en la unión convivencial, me deja construir un departamentito en su patio. Cesa la convivencia y, por supuesto, si esa convivencia no es registrada y si esa convivencia cuando fue registrada no se hizo un pacto donde además el dueño del terreno intervino como tercero interesado, no voy a poder quedarme allí. ¿Por qué? Porque el dueño del terreno es dueño de lo construido. Y ese es un gran problema, que la gente anda invirtiendo su dinero en tierras de otro, en inmuebles de otro, sin hacer lo que un buen abogado o abogada debería decir. Si vos vas a poner dinero tuyo y estás unido convivencialmente, todo lo que pongas lo tenés que documentar. Y si vas a poner en el terreno de un X, que a la sazón podría ser el abuelo de tus hijos o hijas, esa persona te tiene que autorizar y reconocer el crédito. Cuando uno alquila, si ustedes se toman el trabajo de leer un contrato de alquiler,
Generalmente el locador dice que todo lo que haga que mejore el inmueble quedará para la propiedad. ¿Hicieron alguna vez un contrato de alquiler? ¿Se dan cuenta? Pues usted, Sí, es verdad. si uno tiene personas menores de edad, salvo circunstancias especiales, como podría ser haber sido víctimas de violencia que les podrían permitir permanecer en un cierto ambiente seguro en razón de los niños y de las niñas, sí lo podrían lograr porque esos abuelos de esos niños eventualmente, como tienen derecho alimentario, tendrían que permitirle vivir allí. Pero no quiero que mezclen todas las cosas. Estamos hablando de un caso muy finito. Estamos hablando que a los convenientes le decimos, si van a poner plata los dos y no tienen pacto, compren en condominio. Porque si no, el dueño es el titular. Y si ustedes van a invertir dinero en ese lugar, la única forma de tener en cuenta su crédito para es documentar. A mi fiesta. Sol, tenés que cerrar el micrófono. No sé, otra pregunta o Vicky, Nati, Eli. No, yo fui contestando algunas acá por chat. La mayoría igualmente son respecto Lisa a la está modalidad del levantando la mano. ¿Qué me ¿Quién? decís? Lisa, Ah, Profesora, perfecto. Lisa soy. Le pregunto, o sea, en el caso, por ejemplo, de la judicial, o sea, que pide el menor de 16 a 18 años, factos que tienen que tener el consentimiento de ambos progenitores. Uno de los dos no está de acuerdo. Pensa el juez, suponiendo que se la da y esta persona, este adolescente se casa, ¿puede después reclamar nulidad del matrimonio si se arrepiente habiendo solicitado esa dispensa? Esa sería mi consulta. Yo entiendo que no, ¿eh? Entiendo que no porque nosotros hablamos de la doctrina del propio acto. Las nulidades son vicios, vicios a la voluntad. Uno de los vicios más frecuentemente presentados es el error. El error en el sentido de que tiene que ser un error insalvable. Es decir, yo no me di cuenta, Claro que me pudo dar una oportunidad. cuenta. Y si vos pasás con un proceso, con un equipo interdisciplinario, muy Claro. poco probable que eso suceda. Gracias, profe. Un gusto. ¿Me paso a la 4? Sí, Bueno, la cuestión de la unidad 4 es recontra importante, es el régimen patrimonial matrimonial. En la Argentina, la gran cuestión que aportó la reforma es la posibilidad de optar por el régimen de separación de bienes o permanecer con el régimen subsidiario, que sería el régimen de la comunidad. La palabra sociedad conyugal no existe más. Quien habla de sociedad conyugal no estudia el Código Civil vigente. La palabra es comunidad. Y nuestro régimen es de comunidades de ganancias. ¿Sí? Entonces, voy a explicar el que hay menos cantidad para que se entienda. Advirtiéndole que los regímenes, y tanto para las dos formas matrimoniales como para las convivenciales, tenemos un PMO, un piso mínimo obligatorio. Son normas que se aplican a todos los regímenes y que ese es un tema que frecuentemente tomamos examen. Eso hay que leer código y código porque es muy fácil de entender el piso mínimo obligatorio, que es de alguna manera lo que preserva ciertas cosas en los dos regímenes. Si nosotros utilizamos para saber qué cosas son propias y qué cosas son gananciales, no hay que inventar. Hay que estudiar
el artículo 464 que enumera los bienes propios. Llamamos bienes propios el que solo es de un cónyuge, lo heredado, lo comprado antes del matrimonio, lo escriturado tardíamente pero que viene de antes del matrimonio, lo que te donan de cualquiera de las maneras, lo que reemplaza a un bien que era tuyo de soltero. Eso es lo propio. ¿Qué es lo ganancial? Lo que presume el esfuerzo de ambas partes. Por eso, lo comprado, lo ganado en una rifa durante el matrimonio, lo que producimos con el trabajo, es ganancial. 465. Las cosas que son propias no se convierten en gananciales y las gananciales no se convierten en propias. Eso tienen que saberlo muy bien. Hay un gran error. La gente cree que una cosa propia, porque le metimos plata ganancial, deja de ser propia. Y no es así. Va a ser propia y ese dinero invertido durante el matrimonio que mejora el valor nos va a dar derecho a una recompensa. ¿Qué es la recompensa? Es un crédito que yo voy a tener para que en el momento de la extinción de la comunidad o del divorcio o de la muerte o de cualquiera de las formas de extinción cese esa ganancialidad. ¿Y por qué yo voy a tener un derecho de recompensa? Por ejemplo, porque pongo dinero propio en algo ganancial. Por ejemplo, tenemos una casa, cobré la herencia de mi padre, hice la pileta y el quincho. Como la casa es ganancial, si se extingue la pagaríamos por mitades, yo voy a tener un derecho de recompensa porque pruebo que puse mi herencia para hacer la pileta y el quincho. Voy a poder retirar, además de mi 50%, esa plata mía que puse ahí. Ahora vamos a suponer que yo heredé de mi padre un departamento, que es mío, pero estaba totalmente destruido, era de solo una planta, y durante el matrimonio le pusimos dinero ganancial y lo convertimos en hermoso dúplex. Cuando yo me divorcio, ese hermoso dúplex va a ser propio de mi marido. Pero yo voy a tener un derecho de recompensa para retirar eso. Esos son créditos. La gente cree que metiendo plata en un bien del otro se convierte mágicamente en ganancial lo que no es ganancial. Pido que lean muy bien porque nosotros tomamos esto. ¿Dónde está? En la parte de, creo que la tomamos, bueno, la explicación de las recompensas está en los artículos 488 y siguiente. Toda la explicación de las recompensas, ¿sí? Está en el código. Así que yo quiero que eso lo aprendan, porque se confundan. ¿Qué pasa cuando hay errores jurídicos y algo que tenía que haber salido como propio sale como ganancial? Esto pasa muy frecuentemente. La gente compra con un boleto compra-venta y escritura los 10 años cuando está casada. Ahí hace la escritura y pone casada con. Cuando se separan, parecería que fuera ganancial porque la escritura dice casada con. La persona tiene una posibilidad que le da el artículo 466 de recalificar y decir, no, esto es mío. Pues yo lo compré por boleto soltera. Cuando me casé, la escribana me preguntó mi estado civil, dije casado, pero yo tengo el boleto acá. Entonces se recalifica. No se tienen que equivocar entre lo que es propio, lo que es ganancial, lo que se puede recalificar con el derecho a la recompensa. ¿Sí? Creo que este había sido uno de los temas problemáticos. Después hay temas mucho más difíciles, por ejemplo, los animales. Vamos a suponer que yo me caso y vengo con 10 toros, productores de semen, que son míos propios, los traigo al matrimonio
durante la etapa del matrimonio, mi toro con esos semen, qué sé yo, tuvieron 1,5 millones de terneritos. Esos terneritos son frutos de mis toros. Los frutos son gananciales. ¿Le puedo hacer una pregunta? No veo, chicas, no sé. ¿Sí? Andrea Socala. ¿Polo? Andrea Socala. Dale, se te figura Sí. Polo. Figura otro nombre. Ah, porque mi nene me instaló el Meet y Dale, pregunta. el tema de la recalificación del bien ganancial. Por ejemplo, ¿basta solamente tener una escritura con la fecha para que se demuestre que yo lo adquirí? Porque, por ejemplo, a mí me da un auto mi papá y yo no hago la transferencia. Él me hace una tarjeta azul para ahorrar un gasto de dinero. De la fecha que se hace la tarjeta azul ya queda estipulado que pasó a ser un bien mío de soltera, después yo me conozco con Juan, me caso, pero nunca seguimos usando el vehículo. No, la tarjeta azul es lo que es. No sirve. No. A ver, y tampoco... Sigue perteneciendo el bien a mi papá, nunca pasó a ser tampoco mío, propio. Pero bueno, a ver, la continuidad para recalificar tiene que ser contundente. Ajá. Digo, muchas veces los errores de la gente es por ahorrar dinero. Claro. Por ahorrar dinero no hace las sesiones, por ahorrar dinero no hace los pactos, por ahorrar dinero no inscribe, y ahí trabajamos los abogados sobre esa base de los errores. No. Lean, por favor, de manera contundente el 466 para no tener problemas. ¿Sí? Esto tiene que ser probado, así como también para retirar mis recompensas yo tengo que probar, no con testigo, tengo que probar con movimiento bancario, con documentación que yo puse mi herencia en este reloj. Tiene que estar todo documentado y con fecha para que eso sirva como una prueba a la hora de reclamar algo. Junto a un plexo aprobatorio. Antes de irme a la otra unidad, quiero decir algo. Un tema que nosotros preguntamos. Principios procesales del derecho de familia. ¿Por qué le queremos ver la cara? ¿Por qué le tomamos oral? Porque los procesos de familia en su gran mayoría son orales. Nosotros no nos imaginamos que nuestras alumnas y alumnos vayan a una audiencia y no sepan hablar. Hablen en una audiencia mal. No puedan preparar a su cliente para una audiencia. Así que por más que se enojen y zapateen, porque nosotros le tomamos oral, algún día nos van a agradecer. Nos van a agradecer porque los procesos de familia son procesos orales. También en los procesos de familia otro principio fundamental. Los principios procesales están en el 706, no sé ni en qué unidad los tenemos. Es el principio de la inmediación. Ustedes van a tener audiencia donde le van a ver la cara a la juez, a la secretaria del juzgado, a la asesora de niño adolescente, a la otra parte, al abogado de la otra parte. Ustedes tienen que dar la cara, porque ese es el principio de inmediación, que asegura que se entienda la particularidad del caso. Me voy acordando y voy tirando hasta que ustedes me digan cambio. ¿Cambio? Profesora, en mi lugar, a mí el tema oral no me molesta. A mí lo que por ahí molesta es el hecho de que muy pocos como usted se toman el trabajo de hacer un video donde nosotros podamos decir esto no entendemos. Porque a la hora de rendir, yo en particular, ponele, si es por amor, leo mi pregunta, razono mi pregunta y voy a eso. Pero a veces tengo mal el concepto. Y por más que lo ponemos a veces en el foro, te vuelven a copiar lo que dice un módulo o un libro y yo ya leí eso, pero no lo entendí. Entonces necesitamos a veces esto y bueno, eso. Gracias. Bueno, gracias, Sol. Nosotros creo que hemos puesto en todas las unidades este año, cada comisión tuvo un oral, ¿no es cierto? ¿O así? Sí, así. Oral para tener esta posibilidad.
es para ustedes, no es para mí. Yo ya soy abogada, soy especialista, ya estoy vieja. Y mi equipo también. Lo hacemos por ustedes, para formarlos. ¿Sí? ¿Paso a la otra unidad o qué? La verdad es felicitar al equipo porque vimos lo del martes creo que fue, el curso. Sí. Así que muy contenta con lo de la doctora Miranda. La vi voy a hablar de eso, doctora, de lo que usted habló. Buenísimo. Lo importante, ¿saben qué? Niñas, adolescentes. Bien. Ustedes, el abogado del niño, tienen acceso a un montón de cuestiones gratuitas. Hay mucho para aprender. El interesado encuentra, ¿Seguimos? Sonia, sí, me parece, si me permitís aclarar algo. Obvio. Cuando hacen las preguntas, tratemos de que no sea como una cuestión muy particular, porque acá empezamos a hablar de transferencias, de inmuebles, de cédulas, que son cuestiones que por ahí no hacen al derecho de las familias, o no hacen a la cuestión de bienes, por ahí la cuestión de pareciera ser que están como consultando un caso, digamos, y no la materia. Entonces por ahí eso puede generar alguna confusión, porque acá, por ejemplo, alguien preguntó en el chat, a lo que contesté, pues si heredé un inmueble y me caso y después me caso de nuevo. O sea, ahí hay una cuestión que tratemos de diferenciarla, o si no planteen que es un caso particular o personal, y ahí elegimos, pues si no, esto lleva tiempo y por ahí no se logra llegar con el contenido. Nada más me parece eso. Hay ahí una pregunta sobre alimentos que la vamos a contestar cuando hablemos de la bolilla de alimentos. De todas maneras, acá estamos las tres jefas de trabajo práctico, iremos contestando a medida que se las vaya haciendo y como cada cual vaya pudiendo, digamos. Así que por mi parte es eso nomás. No sé, Elisa, si querés agregarlo. Sonia, con lo que por ahí había mucha confusión era la diferencia entre, que se había advertido en los exámenes, entre compensación económica y el derecho de recompensa. Bueno, voy a contar eso. Apasionante. La compensación económica es una nueva figura que tenemos muy pocos fallos, muy poco, todavía la jurisprudencia está arrancando. La compensación económica, por decirle, si bien tiene un componente patrimonial, tiene una conexión con las cuestiones personales también muy fuerte. Nada que ver en recompensas. Recompensas son pruebas de dinero puesto en un lugar o en el otro con distinto origen. Yo pido recompensa porque puse dinero ganancial en una cosa que es propia. O pido recompensa porque en algo ganancial puse algo propio mío. Doy ejemplo y cierro. Si yo tengo un terreno que me lo donó mi papá y teníamos una casita de un piso y ahora tenemos una casa de 2 pisos con pileta y quincho, ese un piso más la pileta y el quincho le va a dar lugar, si me divorcio al otro, a pedirme una recompensa, a sacar la mitad del valor de eso que puso durante el matrimonio con plata de los dos. ¿Sí? Ahora otra forma, eso era, sobre algo propio se puso dinero ganancial. Ahora voy a hacer al revés. Teníamos algo ganancial, el terreno, la casa era de ambos. Mi papá me donó una importante plata y en el mismo terreno yo hice 4 departamentos. Como el terreno es propio y yo metí toda mi herencia ahí, yo tengo que demostrar que metí mi herencia ahí para sacarla. Esa es la recompensa. Punto aparte. No es nada personal. Es encuadre patrimonial. Frío. Vamos a la compensación económica. Esta figura es importantísima. Tenemos compensación económica en 3 situaciones. Por el cese
de la unión convivencial por más del tiempo mínimo requerido por la ley, por el divorcio y compensación económica por muerte, en el caso de la unión convivencial. Voy caso por caso. Unas personas que casadas, una se dedicó solo a la familia, cuidó a los niños 100%. Eran dos estudiantes de medicina, cuando les toca hacer la residencia, se queda embarazada y hace ella con eso, tiene que criar a la criatura. Estoy mirando una serie Grey Anatomy, 17 temporadas tiene, ya estoy aburrida de ver médicos, no importa. Ahí se ve bien. Claro, los dos médicos quieren avanzar en su carrera. Y quieren. Y tienen hijos. Y bueno, los hijos hay que cuidarlos, no se le puede poner una sonda que se alimente y otra sonda para que hagan pipí. Hay que ponerle pañal, darle comer y llevarlo a la escuela. Si una persona de esta pareja se dedica al 100% al hijo, su tiempo para la profesión va a ser menor. El otro va a especializarse, va a genial, crecer, va a ser un genio. Y ella, cuando quiera retomar, porque logró que los chicos vayan a la escuela primaria, una buena niñera, tiene que empezar a remar para ocupar un lugar mucho más tarde. Resulta que cuando él es tan genio, lo llaman de Estados Unidos, lo llaman de Inglaterra, y ella todavía anda limpiando pañales, se divorcia porque él se enamoró de una muy joven y rica colega en Estados Unidos. Se divorcia. Ella dice, bueno, tenemos una casa, un auto, dividimos por la mitad porque las dos cosas son gananciales, y él le dice, le voy a pasar la cuota alimentaria. Se acabó. No. Ya se acabó, no. Porque la ruptura me genera un desequilibrio manifiesto a mí, que puse más esfuerzo durante la vida matrimonial en cuidar la atención de los hijos, en facilitarte todo para que vos seas el brillante especialista, ultra, super especialista. Es más, cuando faltaba la secretaria, yo atendía el teléfono, te daba los turnos, y vos estabas falso y tranquilo, y yo parecía la secretaria, y yo también era médica y tenía el mismo derecho que vos. Si yo te hubiera quedado a cuidar a la criatura, yo hubiera sido la experta especialista, me hubiera conseguido el candidato o la candidata maravillosa y te dejaría a vos medio auto y media casa. La compensación económica tiene que ver con la historia. ¿Cómo estábamos cuando nos casamos y cómo estamos ahora? Y por el hecho que vos agarres la mitad de los bienes gananciales de la comunidad, no quiere decir que no tengas también derecho a la compensación económica. Si vos mostrás que hay un desequilibrio manifiesto a raíz de la ruptura, la podés probar. Por eso nosotros, las y los abogados, hacemos una foto de cómo estaban al inicio del matrimonio y cómo están ahora. ¿Y quién tiene más o menos chance? Le doy un ejemplo. Si una persona tiene un hijo con una discapacidad, como tengo una cliente, tiene un hijo con una discapacidad del espectro autista, ¿de qué le vale a ella tener una casa, un auto y una cuota alimentaria si ella, además, por 20 años o 30 años va a tener que hacerle una dedicación muy especial a ese hijo con esa patología? Que probablemente el otro no lo haga. Por eso también cuando se fija la compensación económica, no solo se mira la foto del momento, sino que queda por delante. Mucho tiempo cuidar niños, mucho tiempo cuidar personas con enfermedad. ¿Qué queda por delante? ¿Sí? La compensación económica obviamente mira la plata que tiene el otro y que vos no tenés, pero también mira el modo de la relación. Que la compensación económica es válida para las uniones convivenciales. Porque las uniones convivenciales a veces no han tenido bienes compartidos. Empezaron los dos con una verdulería, a nombre de uno, pero los dos trabajaron en la verdulería. Después tenían 5 verdulerías, pero las 5 verdulerías a nombre de ese mismo. Cuando se separa, cesa la unión, la persona se encuentra con que no tiene nada.
económicos, para que no haya un enriquecimiento sin causa, pero también va a poder plantear su compensación económica porque la ruptura le produjo un desequilibrio. Y miren, es estudiar el Código Civil y Comercial. Es accesible, es clarísimo. Vos vas a demostrar que te dedicaste a trabajar con el otro, que compartieron los esfuerzos, que la posición predominante de él tiene que ver con todo lo que vos hiciste, y lo que va a hacer la compensación económica es atribuirte un dinero, los frutos de un bien, o cosas por el estilo para equilibrar. ¿Sí? La diferencia entre la unión convivencial y el matrimonio es que en el matrimonio se puede prever más posibilidades de pago que de forma de pago lo que va a constituir la compensación. Nosotros decimos que la naturaleza jurídica de la compensación económica no es alimento, por eso no queremos que quede cuota, pero tampoco es una indemnización, porque si fuera una indemnización sería una X cantidad y habría que probar el daño. Es una figura sui generis que trata de equilibrar una vez que se rompió ese equilibrio. Por eso tiene en cuenta elementos personales, tiene en cuenta también patrimoniales. Y algo muy nuevo y muy importante que en nuestro Código Civil y Comercial se puede pedir compensación económica por muerte en la unión convivencial. ¿Por qué? Porque como el conviviente no hereda, puede plantear la compensación económica con los requisitos que dice el código que no vale la pena explicar. ¿Algo más? Profe, usted por ahí me va a matar, pero yo le voy a decir algo. Póngale, en el caso, yo he leído un caso, un fallo, cuando dimos un trabajo práctico en familia, pero, bueno, buscando un ejemplo salí en otro, ¿no? No sé si es particularmente, por eso le voy a preguntar. Las compensación económica no solamente se da en el caso de convivencia y matrimonio, también se da en caso de hijos, o sea, ¿a qué voy? Póngale, se separaron, a un hijo, como no vivió con el padre, digamos, él no se hizo cargo, bueno, todo lo que conlleva eso. Él, leí el fallo que decía que tenía como 32 años, ponele, y él pide todo la afiliación y todo eso, y una compensación. No. Por favor, nadie se confunda indemnización con compensación. Eso sería una indemnización. Claro, eso es la reparación por el daño. No. Fíjense en el material, hay un cuadro sinóptico de la compensación económica, porque es un error muy grande. No es una indemnización, no es alimento, es una figura propia y solamente para los convivientes, los matrimonios y en la unión convivencial por caso de extinción, por ejemplo, por muerte o por declaración de ausencia con presunción de fallecimiento. Claro. Ahí yo me perdí porque decía que no era alimentos, o sea, él decía, el alimento iba aparte, entonces me perdí ahí porque yo decía entonces... Es una reparación por el daño. Eso lo estudiamos en filiación. ¿En qué casos, además de pedir el reconocimiento, se van a pedir la reparación por el daño que objetivamente le significó a una persona transitar por su vida solo con el apellido de una de las partes, por ejemplo de la madre o del padre y no del otro? Si eso antes había mucho escrúpulo, y si vos circulabas por la vida sin el apellido paterno, parecía que vos eras una pobre víctima y que tu mamá era una torranta, por decirlo de otra manera. Eso ha hecho que la gente se sintiera con una capitis diminuta, o sea, se sintiera en inferioridad de condiciones, y eso había que reparar porque era un daño que te provocaban. Igualmente ahora, la omisión del ejercicio de la responsabilidad parental, que es lo que está diciendo la compañera, en terminología adecuada,
estamos diciendo que sí, por supuesto, siempre va a existir la posibilidad de reparar los daños extrapatrimoniales. Antes ustedes van a escuchar mucho la palabra daño moral. Hoy es una terminología completamente adecuada, que la debieron haber estudiado en la materia anterior, no con nosotras, es el daño extrapatrimonial. Que sí, puede ser por lo que plantea la compañera. Ustedes me guían, Victoria. ¿Sigo? Sí. Sí, se hizo. Bueno, voy a la unidad 5. Parentesco. Bueno, para mí esto es una unidad muy sencilla. El Código Civil y Comercial tiene 3 formas filiales. Filiación por naturaleza, vinculada al parto, al que parió, figura como madre o padre, porque ustedes habrán visto un fallo reciente que una persona con identidad masculina, pero que conservó su ovario, su útero femenino, parió. Y es un padre, indudablemente desde el punto de vista biológico. No se asusten, sáquense los prejuicios, lávense la cabeza. Nosotros tenemos una ley de identidad de género, yo soy lo que me percibo. ¿Sí? Por eso es que puede parir una persona que va con un DNI que se llama Juan. ¿Por qué? Porque esa persona puede haberte conservado sus... no me sale, no es la palabra exacta, pero bueno, la Victoria me va a retar después porque ella es experta, conservar su órgano femenino. Perdón, su condición genética, ¿no sería? No. O su naturaleza. En realidad, en todo caso, sería su realidad biológica. Ahí está. ¿Su realidad biológica? ¿Cómo sería? Su realidad biológica, porque a veces confundimos sexo con género y con elección sexual, que son cosas distintas. Sexo podríamos atribuir a los genitales con lo que nacemos, género es como nos percibimos, y la orientación sexual o elección sexual es con quien decidimos tener estos vínculos sexuales. Entonces, en caso de tener un caso que Juan tiene un bebé, ¿cómo lo tendríamos que llamar? Su condición, su realidad. Es Juan, un padre. Es Juan siendo padre. Juan siendo padre, pero con su condición genética pudo dar a luz. No se nombra nada. Eso no. Justamente porque él no se autopercibe mujer. Perdón, porque yo estoy tomando apunte de todo para implementar, entonces digo, si hay... Claro, por eso la profesora te explicó bien los 3 conceptos que es importante adquirir. Como uno se autopercibe... Una cómo se autopercibe, la realidad biológica y con quién elige tener relaciones y vínculos. ¿No? Sí, pero la realidad biológica no es importante porque no podemos nunca saber qué hay debajo de la ropa de las personas y no es un dato importante. Yo entendería en el caso de que vos tenés que escribir un fallo, el fallo para presentar. No, eso tampoco, no sé. Escuchen, vamos a lo básico porque se están yendo por la rama. La persona tiene filiación biológica cuando alguien la parió y ese alguien que la parió la inscribió. Y ese alguien que la parió tiene otra persona que participó y por eso generalmente las personas tienen una doble filiación, una filiación de doble instancia, padre-madre, pero también pueden inscribirla 2 madres si están casadas, ¿sí? Fin de la discusión. Filiación biológica. Lo que te determina ahí, en la filiación, es el parto. Filiación por técnica de reproducción humana asistida. La persona es hija de quien presta el consentimiento. Lo que te hace hijo es la voluntad procreacional de los adultos, que pueden ser 2
del mismo sexo de distintos sexos. En un caso, en lo genético, el parto más bien, y en otro caso, también, es la voluntad procreacional. Cuando vos naciste biológicamente, aunque el otro diga yo no quiero tener hijos, yo no lo voy a reconocer porque esta mujer me robó el espermatozoide, yo creí que ella tomaba pastillas y no tomó y se embarazó, por eso no es mi hijo, no se puede liberar de su responsabilidad porque la fuente filial por naturaleza no importa si tenés o no tenés la voluntad procreacional. Te importa que tenés vínculo genético con esa persona. Sin embargo, en las TRA no puede aparecer el donante esperma a querer ser padre, porque es un donante. El padre o la madre es el que consintió con esa práctica por la cual nació una persona. La fuente de filiación en TRA es la voluntad procreacional. En la adopción, la fuente filial es la sentencia judicial que emplaza a un niño o una niña en una familia, cualquier tipo de familia. Lo que ustedes tienen que entender son las fuentes filiales. O si no entienden lo básico, menos van a entender lo posterior. Hay supuestos de excepción, sí, en todas las realidades filiatorias, pero nosotros entendemos que ustedes están estudiando para el grado y lo que no queremos confusiones sobre las tres formas filiales y sus fuentes. Profesora, es importante que las formas filiales se van a plasmar en un instrumento que acredita la identidad, que es la partida de nacimiento, y que en ese instrumento no se va a diferenciar si naciste por TRA biológicamente o fuiste adoptado. Vamos a pedir, aún en el caso de las adopciones, que queda inmovilizada la partida originaria y te extienden una nueva partida donde dice que vos sos hijo de tal o por cual. Entonces, para nosotros es importante que se miren las fuentes filiales, que se interprete que esas fuentes filiales, según su diversidad, tienen tres distintos tipos y también es importante, creo que lo tratamos acá, saber que en la Argentina hay un régimen de cobertura, ¿sí?, de todas las formas de técnica de reproducción humana asistida, porque se considera que vos tenés el derecho humano a formar familia. Tenés el derecho humano a formar familia y el derecho humano a no formarla. Tenemos el derecho a la reproducción y el derecho a la no reproducción. Por eso es que fue tan profundo, y ojalá lo hayan visto, el debate que se produjo en nuestro Congreso a raíz de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Porque ahí se explicaron cuestiones de sumo interés jurídico sin entrar en las personales opciones que cada una de nosotras o nosotros tengamos. ¿Sí? Y para esto, nosotros creo que en esta unidad o en otra, tenemos puesto el fallo Artavia Murillo y el caso FAL, y si no lo tenemos, se lo vamos a pedir que tengan en cuenta para nosotros en la lectura, aunque sea del resumen de los casos Artavia Murillo de la Corte Interamericana y casos FAL de la Corte Suprema, son muy importantes porque hablan de la persona humana. Bueno, me queda muy poco tiempo, voy a pasar a la adopción. En adopción para nosotros es fundamental que ustedes conozcan el proceso de adopción. El proceso de adopción tiene una parte absolutamente judicial, que es la declaración de la situación de adoptabilidad, luego la guarda con fines adoptivos y luego finalmente la adopción que emplaza. Sabemos que hay todo un sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que va por delante, que es la parte administrativa, que es la parte que trata de mantener a esos niños y esas niñas en su familia de origen. Justamente quienes conocen la Convención Internacional de los Derechos del Niño
son quienes saben por qué hay que hacer todo lo posible que los niños y las niñas permanezcan en su familia de origen o ampliada. También para nosotros en esta unidad es sumamente importante el texto del artículo 611, que dispone que las personas que van a ser adoptadas lo serán por quienes estén inscritos en los registros de aspirantes a la adopción, porque esas personas son evaluadas como aptas y idóneas para esta modalidad de paternidad y maternidad, sin que ello signifique que no habrá excepciones. Nosotros lo que queremos hacer es enseñarles la base. Las excepciones tienen tiempo de aprender. En cuanto a la unidad 7, la responsabilidad parental, para nosotros es fundamental evitar confusiones. La responsabilidad parental es la cuestión general que regula los derechos y deberes de los progenitores. Dentro de esa responsabilidad parental hay actos para los que se requiere la conformidad de ambos y sobre todo lo atinente a los cuidados personales de los hijos durante su minoridad. Esos hijos deben ser cuidados como regla por ambos padres, podrán ser cuidados a través de como regla, cuidados personales compartidos, modalidad indistinta con una residencia principal que va a requerir de un plan de parentalidad, o bien alternada, que es con 2 residencias que también tiene su respectivo plan de parentalidad. Los cuidados personales unilaterales o exclusivos, que son la excepción, van a prever un régimen de comunicación. Es un error si ustedes dicen que un cuidado personal compartido tienen un régimen de comunicación. Y es un error muy frecuente que la gente le pone el régimen de comunicación por cualquier lado cuando solamente va en los cuidados personales unilaterales o exclusivos. Ustedes en esta parte van a ver dentro de responsabilidad parental que uno de los deberes principales es el cuidado, que quien cuida prioritariamente debe asegurar la participación del otro, que no es idóneo quien obstruye el contacto con el otro, y también que parte de esa responsabilidad obviamente tiene que ver con los alimentos, porque el sostenimiento de los hijos es responsabilidad de ambos padres. Si ambos padres no pueden sostener a su propio hijo, solidariamente lo tendrán que hacer, por ejemplo, los abuelos u otros parientes, porque no podemos, e incluso en esa cadena de solidaridad se puede llegar hasta el Estado, porque no podemos dejar a las personas en su etapa de vulnerabilidad privado de lo básico, que son los alimentos. También como parte de esa unidad es importante tener en cuenta que para sacar a un niño del país se requiere el consentimiento expreso del otro con un formato particular, como es la escritura pública o la autorización por justicia de paz, y que para circular dentro del país no se requiere tal acto porque se presume el consentimiento del otro. Sin embargo, para cambio de residencia, sí se debe notificar al otro. Los traslados inconsultos dentro del país no están admitidos. Más aún y con mayor gravedad cuando esos traslados inconsultos impiden el ejercicio del plan de parentalidad con relación al otro padre. Chicas, no, ustedes no... Sonia, hay una pregunta, a ver si la puedo entender. Lisa Sánchez dice, cuando hay intervención del juez por conflictos sucesivos en caso de responsabilidad parental entre los progenitores, entiendo que el juez puede decir cómo lo van a ejercer ambos por hasta 2 años. Esto no es así. ¿Qué pasa en la práctica cuando el conflicto sigue, previa mediación y equipo multidisciplinario puede tomar la decisión de suspender a algunos en el ejercicio? Como que tiene varias cosas, me pregunta. El artículo del código dice efectivamente que esto puede hacerlo. El juez puede tomar decisiones por 2 años. La verdad es que es poco frecuente que los jueces tomen decisiones por 2 años. Lo más frecuente es que los procesos judiciales lleven mucho tiempo, y la verdad que lo que se hace desde la justicia y también
es como una responsabilidad de las y los abogados es encontrar una solución, porque los hijos van a ser hijos de estos padres por los siglos de los siglos. Es no fomentar el abuso en perjuicio de los niños y niñas. ¿Por qué? Porque todo niño o niña, desde la Constitución, tiene el derecho humano a ser cuidado por ambos padres y a tener una vida fluida de afectividad con sus abuelos, primos y tíos. La compañera hizo referencia al artículo 642 y en términos del 642 lo que dijiste es así, pero frecuentemente, más allá de lo que diga el 642, cuando trabajamos con niños tenemos en cuenta la edad de los niños, se buscan alternativas lo menos lesivas posible. Lamentablemente yo les tengo que decir que una de las dos cosas más dolorosas que hay es cuando una madre o un padre se convierte en obstructor del contacto con el otro, porque es quitarle lo que el niño o niña tiene como derecho propio. Y vemos con frecuencia niños que son escondidos, a los que se le miente, a los que se los lleva a otro lado, a los que se le habla mal del otro progenitor. Son conductas éticamente muy reprobables. Pero también tiene que ver con este ejercicio responsable de parte de los abogados y las abogadas de trabajar para la coparentalidad. ¿Puedo hacer otra pregunta? Dirigime las preguntas escritas porque no veo yo si hay otra anterior. No. Dale, pregunta. En caso de que uno de los cónyuges se haga ausente a partir del año del nacimiento del menor y la madre no tenga interés de que el niño tenga contacto con el padre biológico, los abuelos pueden iniciar del, digamos, paterno alguna causa para tener esa comunicación, por más que el padre no tenga interés. Sí, se puede hacer. Primero, o un tío, primero está claro que dijiste menor, así que ya acaba de estar. Disculpe. No es que me pidan disculpas, que no internalizan lo más. El niño. Primera cosa, obviamente no todas las personas son obstructoras y el otro se aleja porque esta sea la bruja o este sea el desgraciado. No. Caso a caso se lo expliqué. Ahora, hay una realidad. Un padre que se sustrae sistemáticamente de la vida del hijo o de la hija es un padre que probablemente no sea conveniente que aparezca a los 14 años pretendiendo un plan de parentalidad o un régimen de comunicación, porque es posible, por ejemplo, que la madre tenga una pareja y que ese padre afín haya ejercido ese rol de afecto y cuidado, y ese padre afín tranquilamente incluso podría pedir una adopción por integración. De hecho, un progenitor que omite todos los deberes y causa un daño a esos niños puede ser sancionado con la privación de la responsabilidad parental. De hecho, yo tengo dos casos de privación de la responsabilidad parental por esa sistemática omisión de ese progenitor a brindarle alimento, porque cada que quería viajar del país, el niño o la niña no podía hacerlo porque el tipo no daba las autorizaciones. Y por ejemplo, perdón, ¿hay que esperar algún tiempo determinado o eso solamente la madre lo solicita o el padre? Es conveniente. Ustedes me tienen que hacer preguntas que les sirvan para aprobar la materia, ¿eh? Sí. Bueno, estoy avisando porque después no me quedan minutos y no me quedan minutos. Esto que vos me decís esto tiene que ser reiterado. O sea, vos me tenés que decir, bueno, yo les cuento los casos en que se logra le pongo la foto de primero a séptimo grado, todo de primero a séptimo grado, la mamá y la nenita de la mamá, en 7 años ese padre no apareció. Yo demuestro que la madre lo citó a mediación para alimentos, no se presentó, inició juicio, no lo pudo notificar. Muchas cosas. Lean privación de la
responsabilidad parental. Lean el código. Está todo escrito. Sí, es una sanción. ¿Por qué? Porque el progenitor, la progenitora, le tienen que sumar calidad de vida, tienen que anteponer los superiores intereses de ese niño o de esa niña por sobre los propios y personales. Y sí, totalmente estos abuelos y abuelas pueden tener contacto con esa niña por más que sean los padres de ese tipo desagradable, egoísta que no fue capaz de vincularse con la nena. Pero totalmente, o sea, si la pobre criatura ya perdió un padre responsable, cariñoso, no tiene por qué perder esos abuelos. No sé si hay algo más sobre eso de responsabilidad parental. Es un mundo. Hay que avanzar en la coparentalidad. Resulta ser que muchas veces te encontrás con niños que dicen: yo no quiero ir a lo de mis abuelos porque mi papá nos abandonó. Entonces, quiere decir que esa mamá mucho tiempo le estuvo diciendo el papá nos abandonó. No, probablemente el padre abandonó a la madre. Y como la madre era pesada, cada que el tipo venía, le saltaba al cuello, el tipo no vino más. Vamos a ser sinceros, no quiero hablar de casos. Ustedes después van a tener que ver en la intervención como abogado y abogada casos. Y salgan todas estas listas. Pero miren, yo estoy en la experiencia, el daño terrible que se provoca a los chicos por privarlos del contacto está a la orden del día. ¿Creen que todavía existe la tenencia? La nena es una cosa, la tengo yo. Si vos querés, la nena paga. No es así. Vos pagás porque esa es tu responsabilidad. Pero compartí con la nena porque la nena es un sujeto. Otra pregunta, ¿cuál es la diferencia? Sonia, Sol, espera. Porque esta confusión que estás teniendo vos, creo que ya se aclaró y es una cuestión terminológica que evidentemente todavía no puede quedar del todo claro. No existe la tutoría unilateral, la patria potestad, no existe la tenencia, hablamos de responsabilidad parental, hablamos de régimen de comunicación, hablamos de cuidado de las personas menores de edad. En todo caso, la tutoría de la que hablas puede ser una cuestión como para el colegio o algo así, pero tutela y responsabilidad parental en el Código Civil y Comercial son dos cosas totalmente distintas. Es más, si hablamos de tutela es porque no hay nadie que ejerza la responsabilidad parental. Es decir, acá hay una confusión que creo que se da por una no lectura de los preceptos del Código Civil y Comercial porque están bien diferenciados. El cuidado unilateral, como te lo contestó la autora Garcesa, se ve siempre en el caso concreto porque es cuando eso representa el mejor interés de la persona menor de edad, que no significa el ideal para los niños, niñas o adolescentes, pero sí puede ser. La tutela es otra figura jurídica para cuando no hay personas que ejerzan la responsabilidad parental, es decir, ni la madre ni el padre, entonces se otorga la tutela a otra persona que va a ejercer estos deberes. Y esto otra vez lo mismo, digamos la cuestión terminológica a lo largo de toda la clase, a lo largo de los foros, de las charlas anteriores que hemos tenido, se viene haciendo mucho hincapié, porque es importante, porque da cuenta de, o pareciera que no se lee el código. Mire, entonces, yo en mi caso leí. A mí me pasa, sinceramente, que me enloquezco por el... No, Sol, pero no podés decir que leíste cuando vos entrás en el aula y hay un cuadro que ocupa prácticamente toda la pantalla donde dice las terminologías anteriores y previas a la vigencia del Código Civil y Comercial y la terminología actual que utiliza la Constitución, los tratados internacionales y el Código Civil y Comercial. Entonces no podés decir que leíste porque dice cuál es la terminología anterior y cuál es la terminología actual. Yo llevo mi caso, mi nene tiene 9 años, yo llevo mi caso hasta el día de hoy. Sol, no es para esto la clase, perdóname. La clase es para dar contenido que le sirvan a todas las alumnas y a los alumnos. Esto no es una consulta jurídica de casos. No, pero
no quiero hacer una consulta jurídica. Yo lo que voy es que yo llevo, por ejemplo, el caso de mi nena hace 9 años y me cambiaron esto de la tutoría legal al otro y me perdí. O sea, pero... Lee el código para rendir. No rindas así como estás. No rindas porque te faltan conocimientos claros. Vos esperá la próxima mesa y estudiar responsabilidad parental. Obviamente la gente que tenía los procesos en trámites con las normas de la anteriores al 2015, las tienen que cambiar. Hoy en día un juez, si encuentra que tiene que dictar sentencia por modificación de lo que fuera, no puede utilizar la terminología anterior a la reforma del Código Civil y Comercial. Hoy no puede haber ningún fallo desde el 2015 hasta ahora que diga otorgar la tenencia a la madre. Exacto, eso me pasa, profe, que el mío decía hace unos meses, por eso le digo, por eso pregunté ahorita. Y a tu abogada o abogado, que espero que esté preparado, que haga el planteo correspondiente porque no se puede dictar hoy en la Argentina, en ninguna parte, una sentencia de tenencia. Bueno. Sonia, ¿podemos avanzar? Sí. Justamente la unidad 8 habla de la tutela curatela. Y lo más importante, lo otro está ahí, explicado en el material. Es muy importante que ustedes sepan que en la Argentina, conforme esto que hablamos de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, prácticamente desaparece, lo que nosotros antes llamábamos los curadores. ¿Por qué? Porque hoy la regla es la capacidad. Y entonces solamente en aquellas personas que tengan más de 13 años una adicción o alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad y que eso pueda dañar su persona o su bienes, se le va a restringir la capacidad y la sentencia va a decir que tiene la capacidad para comprar, para vender, para contratar, para manejar sus tratamientos médicos. Y le van a designar que va a ser la persona que lo va a asistir para los actos jurídicos. Solamente para aquella persona que esté absolutamente imposibilitada de intercomunicarse con su entorno o de expresar su voluntad, como era una persona en vida vegetativa, solo en esos casos, o una persona que tuviera una patología como síndrome de Down, que no supiera hablar, que fuera tan severa, un autismo, una persona que tuviera diagnosticado un autismo de grado extremo, que no te pueden comunicar por ningún formato y medio, se le va a declarar la incapacidad y se le va a designar un curador. Son restricciones revisables cada 3 años. Cuando vas a buscar a esa persona apoyo, vas a buscar a alguien de confianza de la persona que tiene la discapacidad. Vas a preferir a alguien que sepa que le va a creer, que la va a querer. El gran problema que tenemos es difícil encontrar apoyo que no sean parientes. En Buenos Aires hay un grupo de gente que se llaman justamente apoyos, que le cobran un sueldo para andar cuidando a las personas que tienen restricciones a la capacidad y que no tienen parientes. Con respecto al modelo social de la discapacidad, nosotros entendemos, la cátedra entiende a pleno, que la discapacidad no es un problema médico hegemónico. Mayor o menor discapacidad va a depender de las barreras del entorno social, del entorno cultural. Por eso para nosotras es una bandera el hecho de que nadie ande llamando a otro por la patología. Sí, que llamemos a la persona. Yo tengo una gran amiga, Analía Espinosa, que tiene ceguera. Yo entonces, ella es Analía. Yo no ando diciendo la ciega, como mucha gente habla así. Tiene 5 hermanos, uno es Down. No, tiene 5 hermanos, Juan, Pedro, Pablo, Miguelita. Miguelita tiene síndrome
síndrome de Down. A mí me llama la atención cómo la propia persona dicen, yo soy celíaco. No, yo tengo celiaquismo. Yo, ¿cómo se dice? Diabética. No, yo tengo diabetes. Por favor, somos personas, tenemos circunstancias vitales. Y esto tiene que reflejarse en la parte de salud mental. No andamos internando gente, no andamos pidiendo a los jueces que internen a nadie, porque los jueces no son los que internan, los que toman las decisiones terapéuticas son los equipos interdisciplinarios que siempre van a tener que tomar medidas terapéuticas menos restrictivas a la libertad. Bueno, terminé de violencias. Sonia, solamente quiero, porque acá dejaron una pregunta de filiación, dice, ¿hasta qué edad un niño, niña, adolescente puede reclamar una filiación? En realidad la filiación se puede reclamar en cualquier tiempo, niño, niña, adolescente, y acá hay una cuestión que el adolescente puede ejercer, o sea, con su abogado, su propio abogado, el abogado del niño, de acuerdo a su edad y grado de madurez, y durante su menor edad es la persona que ejerce la responsabilidad parental. Pero en cuanto al reclamo en sí mismo, durante toda la vida hay personas mayores de edad también que reclaman su filiación, no es un impedimento. No sé si contesta la pregunta. Manuel Cáceres, perfecto. La última unidad para nosotros, más ahora con lo que hemos visto de Úrsula en todos los medios, y desde ya nuestro absoluto repudio, nuestro pedido, que no nos maten. No queremos que nos maten, que ninguna mujer, no importa la edad, tenga miedo de vivir, de salir. Para nosotros es una responsabilidad fundamental que ustedes tengan una formación jurídica adecuada, tienen que conocer la convención, tienen que conocer las leyes de protección, tanto de violencia de género, que tiene un tinte más bien de tipo penal, un tinte más bien más amplio, donde están hechas muchas previsiones de formas de violencia, como de las violencias llamadas familiares o domésticas, y dentro de las violencias también una profunda mirada a las violencias contra las niñas, niños y adolescentes. En particular, creo que la sociedad visibiliza hoy las violencias de tipo sexual contra niñas, niños y adolescentes, las lamentablemente desarrolladas violencias con el uso de redes sociales. Es un tema que, más allá que ustedes puedan o no aprobar una materia con esta temática, es un deber de todas las personas. Nosotros tenemos una ley nacional, la ley Micaela, que nos obliga a capacitarnos. Dentro de la Universidad del Chaco Austral tenemos un equipo que investiga y trabaja sobre las violencias, y por lo tanto para nosotros es un tema muy sensible, que simplemente le queremos decir, y a la prueba está, que las personas tienen que recurrir a la justicia, pero también tienen que recurrir a los poderes del Estado y a las organizaciones de la sociedad civil para que sus derechos sean oídos. Y que cuando todo empezó, no teníamos justicia especializada, no teníamos fiscalía especializada, no teníamos el delito de femicidio, teníamos mujeres que se unían para defender a la que atravesaba eso. Por eso ustedes van a escuchar la palabra de sororidad, ser sorora, tener empatía con la o el otro. Y si somos hombres, si los varones, esa responsabilidad de deconstruir esas asimetrías que hicieron que los hombres también fueran colocados en ese lugar. El que decidís sos vos, el que trae la plata sos vos, el que soluciona todo sos vos. Esto es una relectura de nuestro ser en el mundo. Debemos entrar todos con el respeto por la vida, que es lo más importante. Yo no tengo más voz, así que las dejo a mis tres compañeras. Yo lo único que quiero aclarar respecto al tema de la violencia, porque va a ser importante para cuando ejerzan, a quienes decidan ejercer, es ante qué organismos se pueden hacer las denuncias, cuál es la competencia de cada fuero, porque una cosa es el fuero de niñez, adolescencia y familia, el fuero penal, persiguen distintas cosas.
porque por ejemplo el fuero de familia puede dictar determinadas medidas, como por ejemplo la exclusión, de hogar, la prohibición de acercamiento, el retiro de elementos personales, también se fija alimentos o la cuestión que tengan que ver con los hijos menores de edad, pero es el fuero penal el que se encarga de dictar la prisión, la prisión preventiva, de hacer el juicio penal, esa cuestión de privar de la libertad al victimario. Y es importante, sobre todo, ejercer la presión ahí, porque muchas veces, porque son ellos los que liberan o los que encarcelan, digamos, no es el fuero civil, sino es el fuero penal. Entonces, muchas veces esta concepción de justicia así tan amplia se confunde, y si bien, al menos acá en la provincia del Chaco, creo que la mayoría son de la provincia del Chaco, funciona el registro proteger, que todos los fueros, ya sea la policía, los juzgados de paz, de falta, del interior, lo que hay, porque no todos hay juzgados de primera instancia, digamos, todos deberían actualizar ese registro, que por ahí a veces no, para no tomar medidas contradictorias o para no revictimizar también a la mujer, porque eso pasa también muchas veces. Ya va a la comisaría y ahí con esa denuncia ya debería bastar. Entonces eso tiene que derivar de la comisaría, se deriva a fiscalía y también al fuero de niñez, adolescencia y familia, o también en la línea de atención de género. Esa es la otra opción para los juicios de violencia, el patrocinio letrado, al menos acá en la provincia del Chaco, se hacen todos de oficio, pero es importante que se distinga esta cuestión y que las medidas que puede tomar cada fuero son distintas, a veces son excluyentes, porque claro, la restricción y la exclusión no hace otro tribunal a pedir, pues ya está. O sea, por ahí es confuso. Se viene trabajando, si bien mucho sobre violencia, a veces hubieron algunos años que parecían como manotazos, a veces muchas cosas, confusión, pero es importante visibilizar la violencia y los mecanismos que hay para frenar la violencia, que realmente es cada vez peor, y pareciera que cuanto más cosas se hacen para frenarla, genera un efecto contrario, porque hay cada vez más mujeres muertas, y vamos a tomar conciencia, porque es importante que por una que haya mentido no quiere decir que otras 99 no digan la verdad, porque ojo también esto de la loca esta, y pareciera que todos somos locas y no hay ningún violento. Ojo con esto. Obvio que esta cuestión de que hay una que miente y bueno, ese es un error que también se trata de rever y de corregir, pero no por de verdad menospreciar y creer a la víctima, porque a una mujer sobre todo le tomó probablemente muchísimo tiempo poder hacerlo, aunque solo los abogados y las abogadas podamos funcionar, sino que es una cuestión social, es cultural y es multi e interdisciplinaria. Esto, pero más que nada porque sí. Simplemente acotar a todo su desarrollo, hacer hincapié que en la cuestión de la violencia contra las mujeres, los juzgados de paz también trabajan del interior, que están alejados, reciben las denuncias de las mujeres y a solo pedido de parte se pone una prohibición de acercamiento, la persona tiene su sanción que puede ser suspenso, también se tiene que saber que no solamente se tiene que trasladar a otra localidad, o si no quieren ir a la comisaría, en los juzgados de paz también son recibidos por mujeres. Claro, los juzgados mucho de la La justicia de paz es una justicia de terreno, de primer nivel, que llega a los lugares más recónditos y verdaderamente alimento provisorio, plan de parentalidad provisorio, violencia, dan una respuesta muy importante. Muchas gracias por tu aporte, Iris. Ojalá pudiéramos seguir hablando, ojalá pudiéramos toda la carrera así. Nosotros, bueno, tenemos 4 o
minutos para las últimas preguntas y las queremos hacer desde lo técnico que les haya podido faltar. ¿Qué les queremos decir? Con una lectura del libro primero, por supuesto, relativo a la parte general del Código Civil y Comercial, y la lectura del libro segundo, pero sobre todo del material y de las videoclases. Así ustedes van a estar en condiciones de rendir. No se larguen a rendir sin lo mínimo, porque no pueden confundirse pato con gallinas. Son aves, pero son distintas. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por participar. Y si no hay más preguntas, Eli. Sonia, yo quiero decir una cosa que no tiene que ver con las preguntas, pero sí tiene que ver con una cuestión, no es personal, sino una cuestión humana o de manera adecuada. Para evacuar dudas o consultas, recuerden que tienen a través de la plataforma para enviar mensajes privados, tanto a Victoria, a Natalia o a mí, nos pueden enviar consultas por privado, y nos pueden escribir en el foro, que se va a habilitar un foro unos días antes, previo al examen. Entonces, por ahí si no quieren hacer las preguntas en el foro, la pueden hacer de manera privada en la plataforma. No por Facebook, no por Instagram, no por LinkedIn, no por WhatsApp, ni por correo personal de cada una de las personas. Así como ustedes tienen su vida, nosotras tenemos la nuestra y también trabajamos. Aparte de esto, tenemos otros trabajos y entonces cada cosa en su lugar. Entonces, las consultas que tengan que ver con la facultad a través de los canales oficiales. Nada más. Muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos en la mesa. Chao, chao. Chao, Muchas chao. gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, un gusto.